Sembrando palabras de vida. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 5 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio nuevamente de contar con el grupo Cúspide y su segmento Sembrando Palabras de Vida. En este día lo conduce Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, pues siempre es un gusto poder escucharte y poder conectarnos a través de estos medios. Gracias a todos nuestros seguidores. Gracias por este tiempo que hemos considerado para ver un tema que siempre nos ayuda para sembrar palabras de vida. Y las palabras siempre tienen que estarse sembrando, pero también hay que estarlas cultivando, hay que irlas cuidando en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Y la mejor manera es ponerlo en práctica. Evidentemente todos pasamos por situaciones en las que de una o de otra manera necesitamos ir aprendiendo cada día. Todos vamos aprendiendo cada día cosas nuevas y las vamos mejorando, ¿no es así? Bueno, pues siéntete bienvenido en donde quiera que te encuentres. Sabemos que este tiempo es para dedicarlo, para reflexionar y de igual manera, en donde quiera que te encuentres, recibe todas las bendiciones que Dios ha dispuesto para tu vida. Que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estemos dispuestos a recibirlas y no solamente dispuestos, sino que verdaderamente las podamos tomar y podamos hacerlas propias, porque Dios nos da siempre, Él está dispuesto porque Él tiene un corazón generoso para nosotros. Claro, a veces nuestra perspectiva es que queremos lo que otros tienen o no nos damos cuenta de todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy hemos titulado el tema Desde todos los ángulos. ¿Crees que esto es posible? ¿Tener una perspectiva desde todos los ángulos? ¿Lo crees algo difícil? A veces pareciera que sí, ¿verdad? El escenario en el que estamos se nos complica desde la butaca en que estemos sentados. Si estamos muy arriba, pues nos cuesta mucho trabajo ver hacia el centro. Si estamos muy al centro, tal vez estemos como en el cine, que tenemos nuestra cabeza casi hacia arriba, inclinada, ¿verdad? ¿Te ha ocurrido? Bueno, pues ver las cosas o toda situación desde todos los ángulos pareciera que es imposible o pareciera que es muy difícil. Sin embargo, recordemos que cada uno de nosotros tenemos cualidades, tenemos habilidades, tenemos talentos o tenemos dones, cada uno de diferente manera y vemos las cosas de diferente manera. Eso no significa que podamos estar o caer en un error. Pero sin embargo, cuando vivimos alguna situación, estamos muy propensos o muy vulnerables a caer en dos aspectos. Uno de ellos, seguramente has oído hablar de él, y es el egoísmo. El egoísmo es algo que traemos, como que algo que se nos pega todas las mañanas, como esas sábanas cuando no nos queremos levantar y que decimos otros 5 minutos. Bueno, pues el egoísmo es algo que padecemos, es como el polvo que es inevitable que entre por nuestras ventanas, que entre en el ambiente, es algo que siempre está muy palpable. Así es que debemos de tener cuidado de no contagiarnos del egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué el egoísmo será algo tan difícil en nuestra vida y que aun cuando nos tallamos y queremos limpiarnos del egoísmo, nuevamente vuelve a aparecer ahí el egoísmo? Bueno, pues te decía, pudiéramos decir que es como el polvo. Aunque limpiemos en la mañana, a mediodía, otra vez ya hay polvo en ese mueble que hemos limpiado o en esa zona, en esa área, vuelve a aparecer el polvo. Y si volvemos a limpiar, más tarde vuelve a aparecer. Pues así es el egoísmo. El egoísmo es algo que aun cuando nosotros decimos, no, yo no soy egoísta, todos de una o de otra manera, o de un grado o de otro, somos egoístas. ¿Y a qué nos referimos con el egoísmo? Al yo, ¿verdad? A ese que siempre pensamos solo en nosotros, al yo primero.
Bueno, ¿por qué nos afecta? Porque cualquier situación que vivamos nos va a afectar de una o de otra manera, de un grado o de otro grado nos va a afectar. Y evidentemente, pues vamos a pensar primero en nuestra situación, en nuestra circunstancia, en cómo, desde el punto de vista en que nosotros lo estemos observando. Vamos a pensar en el tema, por ejemplo, del clima. Tal vez para un experto en todas las cuestiones de climatología, pues él tenga una perspectiva muy amplia y para él sea algo muy natural y para él tal vez sea algo muy bueno. Para una persona que vive en el campo, pues posiblemente la temporada que más anhela es la temporada de la lluvia, ¿verdad? Después de haber sembrado sus semillas, pues evidentemente está esperando que llegue esa lluvia que va a regar, que va a nutrir la tierra, ¿verdad? Para que esa semilla crezca. Pero tal vez si la situación es de que nosotros desde la ciudad, pues casi siempre somos los que más nos quejamos porque si hay lluvia, porque hay lluvia. Si hay sol, porque hay mucho sol. Pero cada uno lo vemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra situación, cómo nos afecta. ¿Y cómo podríamos cambiarlo? Bueno, creo que en lugar de pensar en cómo me afecta, es qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo con esta situación? En lugar de cómo me va a afectar a mí o cómo me va a impactar, porque a todos de una o de otra manera cualquier situación nos va a afectar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Tal vez calladitos, no hablamos, eso podemos hacer. Tal vez tener un corazón dispuesto para poder ayudar, para poder cooperar, para ser proactivos. Pero ¿qué podemos hacer? Esa sería la primera pregunta que nos podríamos realizar. ¿Qué puedo hacer yo? Si nuestra respuesta inmediata es, pues nada, ¿tú crees que realmente nada podamos hacer? Siempre hay una manera de hacer, inclusive de animar a otros, inclusive de dar un consejo o de apoyar a otros. Pero lo que sí no podemos hacer es contagiar de desánimo o lo que no podemos hacer es desanimar a otros. Eso trae un caos muy grande, ¿cierto? Bueno, aparte de ese egoísmo que ya como vimos es inevitable en nuestra vida, ¿sabes cuál es otro? Es la queja. Nos quejamos del todo. Nos quejamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy muy linda y muy bonita? ¿O por qué si yo siempre me porto bien? ¿O por qué si a mí siempre me toca? Siempre buscamos un por qué. Pero debemos de invertir o cambiar nuestra pregunta, ¿verdad? Es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces no cerrarnos todas las posibilidades, sino empezar a abrir ese panorama. Cuando nosotros analizamos un poquito qué puedo hacer yo, nuestra perspectiva, nuestro abanico de posibilidades va a cambiar un poco. O puede ser que pueda cambiar mucho, dependiendo de cada uno. Recordemos que cada uno, cada situación que vamos a vivir, hay 4 cosas en las que vamos a contestar o vamos a responder. Una de ellas es nuestras creencias. Y si a nuestras creencias le agregamos el egoísmo y le agregamos la queja, pues ahí sí que tenemos un gran problema, ¿cierto? Y si además de nuestras creencias le agregamos nuestra cultura, porque evidentemente no es lo mismo para alguien que vive en el país del lado norte o del lado sur o en una costa, ¿verdad? O del otro lado, tal vez en un lugar más rocoso, pues no, es muy diferente la forma en que respondemos. Y si a esa cultura le agregamos nuestro egoísmo,
y le agregamos también nuestras quejas, pues qué tremenda situación en la que estamos, ¿verdad? Y si aparte de nuestras creencias y de nuestra cultura le agregamos las costumbres que tenemos, pues no se diga, ¿verdad? Esas costumbres que a veces no tenemos ni idea de por qué las hacemos, pero las hacemos. Como la costumbre de decir, ay, no, ¿yo por qué? Ya es una costumbre, ya ni siquiera reflexionamos si realmente podamos hacer algo nosotros o no. Estamos, ya de inmediato contestamos. O aquella frase tan célebre en nuestras vidas que decimos, no puedo. Todavía no lo hemos intentado y ya nuestra respuesta inmediata es, no puedo. Por costumbre a veces contestamos de inmediato. Ya ni siquiera dejamos que nuestro cerebro sea creativo, que tenga más ideas, sino ya de inmediato, en automático, el no puedo, ¿verdad? Y tantas, bueno, esto es un ejemplo, pero ¿cuántas costumbres no tenemos, verdad? Tantas y tantas. Y si a nuestras costumbres le agregamos nuestro egoísmo y le agregamos la queja, pues en tremenda situación estamos, ¿cierto? Bueno, recordemos que también no solamente es las creencias, la cultura, la costumbre, también nuestra alma. El alma en donde está la parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos, toda esa parte que conforma nuestra personalidad, pues ahí está. Entonces, es posible que podamos tener una perspectiva desde todos los ángulos, pues ya con lo que estamos analizando decimos, pues nunca, ¿verdad? Porque las creencias nos limitan. Eh, la cultura también nos limita. Nuestras costumbres, esas no se digan, que a veces actuamos porque no sabemos por qué lo hacemos, pero es por costumbre. Y no se diga, pues evidentemente, toda nuestra alma. Bueno, sin embargo, cualquier situación que aun cuando pudiéramos o no pudiéramos ver desde todos los ángulos, siempre va a traer algo bien para nosotros. Si en el momento, ¿verdad?, pudiéramos tener todo el panorama completo, actuaríamos con sabiduría, actuaríamos con paciencia, con entendimiento, actuaríamos de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Pensemos por un momento en alguna situación que actualmente estés viviendo. Yo te aseguro que ninguno tenemos todos los puntos o todos los ángulos realmente vistos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay puntos que están todavía, que no son claros para nosotros? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que nos hace que nosotros actuemos de una manera impulsiva, de una manera, pues, arrebatada inclusive. Todos padecemos luchas y todos luchamos, no una vez a la semana, todos los días luchamos contra tantas y tantas situaciones que se nos presentan, decisiones que debemos de tomar. ¿Y cómo entonces podemos ver o tener esa perspectiva desde todos los ángulos? Bueno, primeramente es que no reaccionemos a la primera, ¿verdad? Sino que cada circunstancia trae, obviamente, todo lo que nos permita, pero en la medida en que nosotros actuemos con sabiduría y actuemos también con entendimiento. Recordemos que nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, no tiene o no ve de manera inmediata todo el aspecto. Cada vez vamos o cada día vamos perdiendo, así como vamos perdiendo la visión con el paso de los años, el oído también, de repente ya no escuchamos muy bien, ¿verdad?
Así como nuestros sentidos naturales, pues también nuestros sentidos del espíritu son los que tienen que ser abiertos, son los que tienen que estar muy alertas de cada situación que estemos viviendo, ¿verdad? Eh, es como cuando nosotros somos aprendices. Cuando vamos aprendiendo algo, pues definitivamente todo se nos dificulta, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en preparar algún alimento que por primera vez lo vamos a experimentar o lo vamos a realizar. Cuando por primera vez el instructor, el chef, nos informa de qué ingredientes vamos a necesitar para esa receta, pues nos da, ¿verdad?, una lista y posteriormente nos va agregando o nos va dando cuál es el procedimiento, ¿verdad? O sea, hay un proceso para poder realizar ese alimento. Pero cuando nosotros por primera vez lo vamos a realizar, pues hay términos que para nosotros tal vez no sean tan claros, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es si nos dice, ¿tiene usted que limpiar la verdura? Bueno, pues nosotros limpiar entendemos que hay que pasarlo tal vez por agua y jabón. Pero si nos dice desinfectar, eso es muy diferente, ¿verdad? Porque hay que colocarle, ¿verdad? Algún cloro o algún líquido desinfectante para esas verduras. A veces ni siquiera conocemos cuáles sí se desinfectan o cuáles no. Creemos que a lo mejor todas se lavan de igual manera o que todas se desinfectan. Cuando no conocemos el tema o cuando lo vamos a realizar o practicar por primera vez, se nos dificulta. Conforme vamos practicando, nos vamos familiarizando con los términos. Y así en la vida. Cuando vamos nosotros, ¿verdad?, aprendiendo términos, pues vamos siendo más entendidos de lo que nos están indicando. Pero ¿qué pasa cuando también nos van dando una indicación y nosotros no entendemos? Pues ya no ponemos atención, ya no nos interesamos tanto, ¿verdad? Como que nos perdemos y decimos, hasta aquí me quedé, ya no supe si va primero la pasta, si va después el aceite, ya no le entendí muy bien, mejor me quedo ahí y nos detenemos. Cuando nosotros no tenemos todos los ángulos completos, toda el análisis o todo aquello que nos permita llegar a tomar una decisión o poder actuar, así nos sucede, nos perdemos. Y entonces pareciera tan sencillo estas situaciones porque decimos, ¿cómo que me pierdo? Pues nos frenamos, nos detenemos, ya no queremos participar, ya no tenemos el mismo entusiasmo, ya no hay esas ganas de querer hacer las cosas. Algo nos frenó porque no pudimos ver, porque no pudimos analizar todos los ángulos correctos. A veces por actuar tan rápidamente o tan precipitadamente, pues nos llegamos a equivocar. Y como te comentaba, pues dependiendo también de nuestra alma, ¿verdad? Hay personas que no necesitan mucha explicación, 2, 3 cosas y lo captaron rápidamente. Hay algunos otros que necesitamos que nos expliquen, ¿verdad? Ahora sí que de la A la Z para que lo podamos hacer bien, porque eso nos puede dar mayor seguridad. ¿Te ocurre a ti? A mí a veces yo necesito que me expliquen muy detenidamente. Hay en algunas otras cosas que no, que rápidamente lo puedo entender y me quedó claro. Pero hay que tener siempre, cuando una situación se nos presente, tener presente desde todos los ángulos. Porque cuando nosotros nos encontramos en alguna encrucijada, por así llamarle, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por ahí. Cuando nos encontramos en una encrucijada, todo se acabó.
nos entra el miedo, nos entra la ansiedad, nos entra todas las cosas que no deseamos, pareciera que las primeras que nos abordan. Debería de ser al revés, ¿cierto? Debería de ser que al contrario, no, tenemos muchas ideas, estamos muy entusiastas, nos sentimos muy valientes, estamos fuertes, estamos alegres, estamos contentos para hacerlo. Pero por nuestra propia naturaleza, lo primero que nos llega es todo la adversidad. Son todos aquellos llamados enemigos a los cuales luchamos todos los días. Y ellos se van a encargar de que no tengamos todos los ángulos vistos o que podamos considerar todos los ángulos. Claro, a veces es posible, a veces no es posible, pero en situaciones que verdaderamente necesitamos sentirnos nosotros seguros, nos necesitamos sentir fuertes, debemos de buscar la mayoría de los ángulos, no solamente uno, sino dos o tres, ¿verdad? Imagínate aquel comandante de un ejército que va a salir a la batalla, pues no sale así nada más, ¿verdad? Tiene que en un plano, en un mapa, revisar en dónde está, hacia dónde puede correr, hacia dónde, a qué distancia está de cierto punto, de cierta localidad. Todo lo tiene que analizar, tratar de ver todos los ángulos posibles. Así también en nuestra vida debemos de considerar desde todos los ángulos posibles y no quedarnos solamente desde nuestra posición, porque eso nos va a llevar a que caigamos en ese polvo del egoísmo, en ese polvo de la queja y no ver todo lo que nosotros podemos aportar, en lo que nosotros podemos contestar esa pregunta de la que hablamos inicialmente. Lo que puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? Tal vez me digas, no, bueno, primero llorar. Bueno, no, esa no sería la primera respuesta. ¿Qué podemos hacer? Porque evidentemente nuestro egoísmo tal vez diga, ponte a llorar y entonces en ese momento nos sentimos víctimas de la situación. Y no, esa no es la idea, sino la idea es que podamos ser fuertes y valientes. Suenan muy bien estas dos palabras. No, sí, yo soy fuerte y valiente, pero al momento de pasar alguna prueba, alguna situación, parece que nos tiemblan las piernas y ya no queremos dar ni el paso, ¿verdad? Ya queremos, no, mejor tú primero y después voy yo, ¿verdad? Queremos lanzar al compañero primero porque no queremos nosotros pasar esa situación. Pero cuando nosotros aprendemos a tener y ver desde varios puntos de vista, ¿verdad? Desde varios ángulos, vamos a tener un mejor enfoque. Imagínate que en un escenario, en un teatro o en algún estadio, ¿verdad? Siempre queremos buscar la mejor vista, ¿cierto? Queremos tener en donde va a estar tal vez la cancha, si es en algún partido de fútbol o en alguna obra de teatro, queremos estar en la parte central para tener toda, ¿verdad?, la vista. Pues así también, ese sería ese anhelo que deberíamos de tener cada uno en cada situación. Tener una vista completa y no solamente ese egoísmo y esa queja que nos lleva a no encontrar otras salidas, no nos lleva a encontrar otras rutas que siempre las va a haber. Recordemos que aunque no las veamos, no significa que no existan. Solamente que nosotros necesitamos hacer ese esfuerzo de ¿qué puedo hacer yo? La palabra de Dios también nos enseña que si nos piden una milla, ¿verdad? Pues demos o caminemos 2 millas, ¿verdad? Y eso no nos gusta recibir, nos gusta que nos ayuden, nos gusta tenerlo todo nosotros a la mano. Pero recordemos que tenerlo todo a la mano
pues sí, puede ser que en algún momento se nos facilite las cosas, pero necesitamos esforzarnos. Parte de nosotros mismos, parte de nuestro ser es ese esforzarnos por no caer en ese egoísmo, por no caer en la queja, porque sabemos que, reiteramos, las creencias, la cultura, la costumbre, las costumbres, ¿verdad? Nuestra propia alma puedan caer en limitarnos y no tener más ángulos en el panorama en el cual nos enfrentamos cada día. Buscar esos ángulos posibles y no nos conformemos con solamente ver desde nuestro punto de vista, desde nuestra situación. Porque si lo vemos desde nuestra situación, desde nuestro punto de vista, vamos a caer una y otra vez en ese egoísmo que realmente no nos hace sentirnos bien. De momento posiblemente, ¿verdad? Pero después nos sentimos mal, como que nos incomoda. Y eso es bueno porque es nuestra conciencia que nos hace reflexionar, que nos hace pensar en que pudimos hacer algo diferente. Y que no nos conformemos en nada más hasta aquí quedó, sino que, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Siempre hay algo que podamos hacer. Movamos nuestro tapete de la costumbre o movamos ese tapete de la comodidad o del confort que a esos lugares casi todos corremos por quererlos ganar, ¿verdad? Como cuando sabemos que solamente hay 10 asientos y son 30 personas, corren, ¿verdad? Corremos para poder ganar el lugar. No, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Siempre. Eso nos hace sentirnos exitosos, nos hace sentirnos productivos cuando sabemos que podemos hacer algo. Y sobre todo, que cuando hacemos algo por los demás, también lo hacemos para nosotros mismos. Así es de que te animo para que desde hoy podamos nosotros tener la mayor posibilidad o buscar esos ángulos posibles, la mayor parte de ángulos posibles. Como te comentaba, a veces se puede, a veces no, pero siempre podemos buscar más ángulos posibles. Y no solamente desde una esquina o desde el centro, sino tenerlo, ¿verdad? Eso nos gusta, ¿no? Imagínate que pudiéramos ver todo el panorama completo, hasta lo disfrutamos más, ¿cierto? Lo disfrutamos más que verlo desde un solo ángulo. Bueno, pues estamos llegando al final de este segmento y bueno, antes de despedirnos te damos las gracias por iniciar con nosotros. Deseamos que este inicio de semana sea muy productivo para tu vida, que cosas nuevas, ¿verdad? Podamos ir aprendiendo cada día porque eso nos hace ser mejores personas. Pero no solamente aprenderlo, sino practicarla, ponerlo en práctica porque eso verdaderamente nos va a ayudar a poder enriquecer todo nuestro ser. Y recordemos que no solamente es para nosotros, también todas las personas que están cerca de nosotros, sobre todo nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. En el lugar en el que estás no es ninguna coincidencia. Eres una persona especial, eres una persona única y en ti hay un gran tesoro que tú debes de descubrir para que todos los demás también podamos disfrutar, ¿cierto? Bueno, pues recibe un abrazo a nombre de todo el equipo. Recuerda que tenemos una próxima cita el día miércoles a la misma hora. Hasta luego. En Facebook como Cúspide Capacitación. Tu opinión es muy importante. Sembrando palabras.